Bienvenidos a otro compilado de episodios de Filosofía, Psicología, Historias. Esta vez será un compilado del Renacimiento, aquella época maravillosa de la humanidad en donde coincidieron tantos genios. A aquellos que les parezca que este contenido vale la pena, les pido que se suscriban en las diferentes redes sociales, que comenten, así el algoritmo hace que pueda llegar a más personas. Y aquellos que estén interesados en los cursos grabados o por dictarse o en los libros que he escrito, pueden seguirme en Instagram como Hernán Melana o Filosofía, Psicología, Historia. En este compilado escucharán sobre Leonardo, Botticelli, Rafael, Miguel Ángel y Savonarola. Espero que lo disfruten. Hoy vamos a hablar del Renacimiento como preámbulo de nuestra época actual, así como la Edad Media fue la cuna de los idiomas que después van a desparramarse por gran parte del mundo. El Renacimiento es una época en donde la cultura, la religión, la política, la economía y el arte tendrán un impulso renovador y serán el inicio de los impulsos que actualmente gobiernan el mundo. Así podremos ver entonces que hay diferentes expresiones de este Renacimiento, que es una pugna, una nueva manera de situar al ser humano en el entorno. Se corre a Dios y se pone al ser humano en el centro. Y esto hace una nueva forma de arte, por ejemplo, que se manifestó en Italia con los grandes exponentes que podríamos nombrar, a Botticelli, a Leonardo, a Rafael, a Miguel Ángel y tantos otros. Y también podemos encontrar en Alemania, en donde el arte no se da con esa intensidad en su renovación, pero sí en la religión con Martín Lutero, que va a cuestionar la corrupción reinante en el papado de Roma y se fundará una nueva iglesia luego del cisma, nacerá el protestantismo. En España, en cambio, la corrupción de la iglesia llegará hasta allí y el gesto será diferente, será ir a buscar nuevos horizontes. Y así acontecerá la conquista de América y también del África por parte de Portugal. En cambio, en Francia no estará ese impulso y se empezará a gestar lentamente el estancamiento de la monarquía que luego dará paso a la Ilustración con los grandes pensadores como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que darán fin a la monarquía para abrir paso a la república. En Inglaterra, el impulso será más bien económico y empezará por esas grandes navegaciones de corsarios y piratas que tendrán que romper la ley, o los pactos, mejor dicho, establecidos entre países para poder mejorar la economía. Y allí será donde nacerá más adelante la revolución industrial. En la parte de Alemania y de Austria, donde había habido esta renovación religiosa, acontecerá luego una explosión musical y del pensamiento, ya que los grandes filósofos tendrán su cuna allí. Así podemos ver cómo el Renacimiento no es otra cosa que una serie de impulsos renovadores de la humanidad que llegan hasta nuestros días. Podríamos decir que el Renacimiento es además la cuna de nuestro pensar moderno. Allí, cuando René Descartes dijo por primera vez, pienso, luego existo. Me despido con una frase de Leonardo da Vinci acerca del pensamiento. Y este genio del Renacimiento nos dice así: así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento. Aquel ser humano que reunió en sí todas las capacidades posibles de la época y que encarnó en su propia persona al Renacimiento. Nació en el año 1452 en Vinci y desde pequeño fue curioso, inventor, observador de la naturaleza y muy ávido. Parece que tenía una particular belleza y una gran fuerza en sus manos. Tanto es así que en la juventud era capaz de enderezar una herradura. A los 14 años entró en el taller de Verrocchio y poco tiempo después se transformó en maestro pintor. Pero no fue lo único que hizo, fue también ingeniero, inventor, músico, astrónomo, físico, mecánico y muchas otras cosas más. No había nada en la naturaleza que no le llamara la atención y no había nada que no quisiera investigar
la disección de cadáveres lo llevaron a la perfección del estudio de la anatomía, y durante muchos siglos después sus dibujos se siguieron utilizando para enseñar esa disciplina. Leonardo era un pensador matemático. Él llevaba las matemáticas al arte. A partir del descubrimiento del escrito de Vitruvio, aquel romano que describió las distancias y las proporciones del cuerpo humano, él empezó a trasladar aquella matemática que se expresa en el cuerpo humano a la pintura. Por eso sus dibujos tienen una medición perfecta, y a veces algunos podrán acusarlos hasta de falta de vida, si es que los compara, por ejemplo, con los de Rafael. Podríamos decir que Leonardo pintaba desde el pensar y hacía arte desde el pensar. Tenía la capacidad de transformar la geometría y las matemáticas en la expresión de su arte, tal como lo ha hecho la naturaleza con todo lo existente. Estuvo al servicio de duques, de condes y de reyes. Fue financiado por ellos para poder desarrollar su talento. Ideó máquinas de guerra, el antecesor de la escopeta, la primera letrina, el antecesor del inodoro, las máquinas para volar. Ideó sus propias pinturas cada vez que pintaba. En fin, era un gran creador de aquella época que llamamos Renacimiento, que en realidad se llama así porque luego de la caída del Imperio Romano de Oriente, recordemos que el Imperio Romano se divide en dos, y el primer Imperio Romano cae al principio de la Edad Media, y a partir de allí comienza esta edad, y el segundo hacia el final de la Edad Media, y marca el comienzo de la modernidad. Y aquellos griegos de Constantinopla que huyen hacia Italia llevan viejos conocimientos y empiezan a descubrir que las personas habían olvidado los viejos conocimientos, y ellos ayudan a que esto empiece a renacer. Y uno de los primeros personajes en los que encarna este renacimiento, como dije al principio, es Leonardo da Vinci. Podríamos decir que en Leonardo se expresó el espíritu de una época en el sentido hegeliano, cuando Hegel decía que algunos personajes portaban ese espíritu, que no era otra que la evolución de la cultura y del espíritu de la humanidad. Me despido con una frase de este extraordinario ser humano que habitó nuestra tierra y que no hizo otra cosa que observar para aprender. Y en esta observación, él, que fundó básicamente una fenomenología, nos dejó la siguiente frase: aunque la naturaleza comienza con la razón y termina en la experiencia, es necesario que hagamos lo contrario, es decir, comenzar con la experiencia y, a partir de ahí, investigamos la razón. Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci y su cualidad como inventor y científico. Para Ludovico Sforza en Milán, tanto como para César Borgia, Leonardo era más que nada un ingeniero y no un artista. Para ellos hacía dibujos en donde se podían remover montes con facilidad, inventos para trasladar grandes pesos por medio de palancas, grúas y tornos, inventaba métodos para limpiar puertos, para levantar el agua desde grandes profundidades, trabajó en la dirección de la obtención de una rueda hidráulica, inventó frenos sin fricción, diseñó la primera ametralladora y morteros con engranajes para modificar su alcance, tenía el proyecto de la navegación bajo el agua, aunque nunca lo expuso, hablaba de la máquina de vapor y demostró que la presión del vapor en un cañón podía lanzar un proyectil de hierro a 1200 yardas, hablaba de que podía construir un molino de agua para tocar varios instrumentos musicales a la vez, describió el paracaídas, en donde dice que con una tienda de lienzo uno podría lanzarse desde una gran altura y llegar al suelo sin hacerse daño. Meditó la mitad de su vida acerca de cómo poder volar. Imitó a los pájaros para ello. Describió el antecesor del helicóptero. Hablaba de un instrumento provisto de un tornillo que girase rápidamente para poder describir una espiral en el aire y tomar altura. No sabemos si intentó realmente volar, pero en su Códice Atlántico, en algún momento, dice: mañana en la mañana, en el segundo día de enero de 1496, haré la cuerda y la tentativa. Y no sabemos qué significa eso, pero algunos dicen que años después, en el 1510, uno de sus discípulos, Antonio, se quebró una pierna por intentar volar en una de esas máquinas. Vale decir que Leonardo previó la aviación, pero
por el camino equivocado, porque no es la imitación de las aves la que nos lleva a volar, sino un propulsor que tire fuerza hacia atrás, haciendo que la velocidad levante el vuelo. Sin embargo, el sueño de Dédalo y los fracasos de Leonardo han sido los precursores. Muchas veces hacía garabatos en la misma página donde hacía dibujos para ver cómo eran las leyes de la naturaleza que estaban detrás de lo que él estaba dibujando. Para él el método científico era tener experiencia más que hacer experimentos. Siempre debía estar para él la experiencia y luego la razón. Se dedicó con entusiasmo a las matemáticas, hallaba la belleza en las figuras geométricas y dijo alguna vez: no hay certidumbre donde no se pueda aplicar ninguna de las ciencias matemáticas ni de las que se basan en ellas. Lo fascinaba la astronomía, quiso hacer un vidrio para ver más grande la luna, es decir, una lupa. Decía que la Tierra no estaba en el centro del universo, que el Sol no se movía y que la Luna tenía cada mes un invierno y un verano. Dedujo que las aguas habían estado en otro tiempo en otras alturas y habló de los grandes ríos que corren bajo la Tierra. También estudió la transmisión del sonido y habló de ondas de aire. Decía que si uno paraba un barco y lo colocaba al extremo de un largo tubo de agua y tu oído en el otro extremo, oías las naves situadas a gran distancia de uno mismo. También decía que si uno ponía el tubo en el suelo se podía oír a los que pasen a cierta distancia. Es la idea del teléfono. También observó que los anillos de la sección transversal del tronco de un árbol registran los años de su crecimiento por su número y la humedad del año por su anchura. Disecó a más de 30 cadáveres para estudiar la anatomía. Dibujó el feto, el corazón, los pulmones, el esqueleto, la musculatura, las vísceras, el ojo, el cráneo y el cerebro. Delineó los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos, con bastante exactitud. Alexander von Humboldt lo considera el físico más grande del siglo XV, y William Hunter lo tenía como el más grande anatómico de su época. Esto y muchos otros inventos pasaron por la brillante inteligencia de Leonardo da Vinci. Más adelante contaremos algo más. Por hoy me despido con una frase que podría parecer inocente, quizás poética, pero que en el fondo tiene una gran sabiduría y que recuerda a la teoría de los colores de Goethe, cuando Leonardo habla del ojo y su capacidad para ver. Y esta frase dice así: ¿quién creería que en un espacio tan pequeño se pudiese contener las imágenes de todo el universo? Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci, una vez más, pero esta vez nos referiremos a algunas cuestiones de su vida muy particulares, a curiosidades, podríamos decir, sobre todo porque son aspectos de su vida cotidiana y de su gran legado, del cual muchos desconocen. Todos seguramente habrán oído alguna vez que Leonardo da Vinci era alabado por su belleza física. Sin embargo, tenemos pocos retratos de él o autorretratos. Tenemos uno que lo presenta con un rostro de rasgos vigorosos, ojos penetrantes, cabello y barba blancos. Y luego nos encontramos con uno que lo muestra calvo hasta la media cabeza y con arrugas en la frente, mejillas y nariz. Parece haber envejecido prematuramente. Él murió a los 67 años. Era vegetariano. Era muy cuidadoso en la higiene, a diferencia de Miguel Ángel, que vivió mucho más a pesar de todas las dolencias y lo descuidado que era. A Leonardo le gustaban las ropas lujosas y era conocido por la gran fuerza que tenía en sus manos. Se decía que podía enderezar una herradura con sus manos. Era muy bueno en la esgrima y un gran jinete. Amaba a los caballos. Dibujaba y pintaba con su mano izquierda y escribía de derecha a izquierda para hacer su lectura ilegible. En las calles, si veía algún rostro inusual, seguía a esa persona durante horas para después poder recrearla en su taller. Era sumamente curioso, sensible, y para él el arte consistía en concebir y diseñar, pero no en ejecutar. La labor de la ejecución del arte era para mentes inferiores. Quizás por eso empezaba muchas cosas, pero terminaba muy pocas. Pasaba muy rápido de un trabajo a otro y se interesaba por todos. Y aquí va la gran curiosidad. Leonardo escribió 5.000 páginas, pero nunca escribió un libro.
si uno lo mirase cuantitativamente, fue más escritor que artista. Compuso 120 manuscritos, de los que hoy subsisten 50, escritos de derecha a izquierda, con una gramática bastante deficiente. Escribió sin método sobre muchas cosas, y tenía en su pequeña biblioteca 37 libros, desde la Biblia, Esopo, Diógenes, Tito Livio, Plinio el Viejo, Dante, Petrarca, tratados de matemática, anatomía, medicina, agricultura. Tenía la intención de publicar algunos de sus escritos y a veces los ordenaba con ese fin, pero hasta donde sabemos no ha publicado nada durante su vida. Escribía tan bien sobre ciencia como sobre arte y casi que dedicó el mismo tiempo a los dos. El más importante de los manuscritos que nos llegan hasta nuestras manos es el Tratado de la Pintura, que fue publicado por primera vez en 1651. Alguna vez escribió algo muy característico en sus pinturas, que se refleja en sus pinturas, y es un consejo en este Tratado de la Pintura que dice: haz siempre la figura de modo que el pecho no esté vuelto en la misma dirección que la cabeza. Y también dice: da a las figuras una actitud suficiente para mostrar lo que la figura piensa. Bueno, hasta aquí un pequeño glosario bastante curioso y poco habitual de Leonardo, aquel genio del Renacimiento, y me despido con una frase de él que nos muestra un poco su filosofía y su extraordinaria manera de pensar, que dice así: fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Rafael Sanzio, aquel extraordinario pintor del Renacimiento, quien naciera un 6 de abril de 1483. Era el hijo de Giovanni de Santi, que en ese entonces era pintor en Urbino. Giovanni era un pintor mediocre, pero su hijo se crió entre las pinturas. Allí el pequeño Rafael conoció a Piero della Francesca y se familiarizó con el arte de su época y estuvo rodeado de escultores, pintores italianos, algunos flamencos. Y cuando su padre murió, Rafael tenía tan solo 11 años de edad, aunque ya había empezado a transmitir el arte a su hijo. Aparentemente, Timoteo Vitti se hizo cargo de la enseñanza de Rafael y el jovencito creció en círculos que tenían acceso a la corte. Los tíos y tutores de Rafael creían que tenía mucho talento y entonces habían pensado en mandarlo a Florencia a estudiar con el célebre Leonardo da Vinci. Pero la vida que llevaba el gran florentino no les gustaba y prefirieron mandarlo a Perusa, que estaba más cerca de la ciudad de Urbino, para que el perugino, es decir, Vannucci, le siguiera enseñando y perfeccionase el arte de este joven, que era una gran promesa. Cuando el perugino partió a Florencia, Rafael permaneció en Perusa y heredó la demanda de pinturas de Vannucci, y allí empezó a hacerse famoso, porque pintó en la iglesia de San Francisco la coronación de la Virgen. Esa pintura tuvo éxito y le encargaron otras, y allí empezó la prodigiosa proliferación de pinturas de Rafael. Tenía una característica que lo acompañó toda su vida y que al mismísimo Leonardo da Vinci le impresionaba, y era que él decía que para pintar no había que pensar, simplemente había que hacer. Y realmente él sabía hacer sin llevar los grandes cálculos que hacía Leonardo cada vez que daba un trazo. Finalmente lo sedujo la idea de ir a Florencia, porque allí había un gran estímulo por la competencia, la crítica, por la manera en que se podía aprender de primera mano las nuevas tendencias del trazo, la composición y el color. Así que hacia el año 1504 partió para Florencia. Allí estudió escultura, fragmentos arquitectónicos antiguos, copió a Masaccio, estudió a Leonardo, a Miguel Ángel. Durante un tiempo cedió ante el influjo. De hecho, pintó a Maddalena Doni de una manera muy similar, una imitación
de la Mona Lisa, que hoy se encuentra en el Palacio Pitti, solo que esta Madonna Doni de Rafael no tiene la enigmática sonrisa de la Mona Lisa. Luego se maravilló de la pintura de Fra Bartolomeo, a quien visitó en su celda en San Marcos. En su época florentina, Rafael hará prácticamente sus mejores obras. Sin embargo, me quiero referir a otra obra en particular, ya que en 1508 Rafael decidió partir hacia Roma, que ahora estaba empezando a ser el nuevo faro del Renacimiento, superando a Florencia, y fue llamado por Julio II, el Papa que gobernó Roma desde el 1 de noviembre de 1503 hasta su muerte el 21 de febrero de 1513. Así que en el verano del 1508, Rafael fue y Julio II le pidió que pintara para él algunas paredes del Vaticano. Y a los 28 años de edad, Rafael pintará la Escuela de Atenas, donde aparecerán medio centenar de figuras que compendiaban ricos siglos de pensamiento griego, todas reunidas en un monumento inmortal bajo un pórtico pagano. Allí está la glorificación de la filosofía y enfrente otra pintura de él llamada La Disputa, que habla sobre la teología. En la Escuela de Atenas aparece Platón con una frente amplia, ojos profundos, cabello y barba blancos, señalando con el dedo hacia el cielo, hacia el mundo de las ideas, y junto a él Aristóteles caminando quietamente, señalando la tierra, el idealismo y el realismo. Aristóteles, con su palma hacia abajo, quiere volver a la tierra lo que el exaltado idealismo de Platón lleva hacia el cielo. Está Alcibíades, Pitágoras intentando apresar en tablas la música de las esferas, una hermosa dama que parece ser Aspasia, Heráclito escribiendo enigmas, Diógenes echado negligentemente, semidesnudo, allí sobre unas escaleras de mármol, Arquímedes dibujando geometrías sobre una pizarra donde hay 4 absortos jovencitos, Ptolomeo y Zoroastro con sus globos, un niño corriendo ansioso con unos libros, quizás en busca de autógrafos de los autores, y muchas más personas cuya identidad discuten todavía los doctos. Pero no es otra cosa que un parlamento de sabiduría, que jamás se había pintado y jamás se había concebido. Ninguna palabra sobre herejía, ningún filósofo condenado a la hoguera. Allí estaba el paganismo con sus grandes referentes, pintados por un joven cristiano que los había reunido a todos en el Vaticano. Esta pintura, que está frente a La Disputa, que es una obra igualmente grandiosa, en donde aparece en la cumbre Dios Padre sosteniendo el globo terráqueo, debajo de él su Hijo, a su derecha María, a su izquierda Juan Bautista, en torno a él una nube, 12 magníficas figuras del Antiguo Testamento y la historia cristiana, Adán, Abraham, Moisés, David, Judas Macabeo, Pedro, Pablo, San Juan Evangelista, Santiago el Mayor. Por debajo aparecerán Tomás de Aquino, San Agustín, San Ambrosio, Savonarola. Es decir, tenemos de un lado, en una pared, a lo judío cristiano y del otro lado a lo pagano. Lo que logró fue entonces que la Escuela de Atenas y La Disputa sean este ideal del Renacimiento, donde la antigüedad pagana y la fe cristiana vivieron juntas, en una sala y en armonía. Estos rivales, en la suma de su concepción y composición, no lo han vuelto a pintar otras personas.
Por eso es una obra. La escuela de Atenas y la disputa no son dos obras. Una complementa a la otra. Una no sería nada sin la otra. Y la disputa teológica no sería nada sin la filosofía. Y el pensamiento no sería nada sin el sentimiento, de donde proviene la fe. Y creo que Rafael un poco resume el advenimiento de la gran crisis del pensamiento humano, de esa escisión que tenemos, en donde el cerebro va hacia un lado y el corazón hacia el otro, en donde el pensar dice una cosa y el sentir dice otra. Y uno a veces debe pararse mirando la escuela de Atenas y a veces darse vuelta y mirar la disputa, para que el corazón y la mente estén satisfechos y embelesados. Y como Rafael hace esta pintura en homenaje a la escuela de Atenas de Platón, elegí una frase de este pensador para despedirme, en donde nos cuenta un poco este diálogo silencioso que nos propone la filosofía, en donde las disputas internas se manifiestan, que dice así: la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Hoy vamos a hablar de Sandro Botticelli y de Simonetta Cattaneo, también conocida como Simonetta Vespucci, quienes estuvieron envueltos en un amor no correspondido, pero que inspiró al artista para inmortalizarla en casi todas sus obras. Sandro Botticelli nació en 1445, pero su verdadero nombre era Alessandro Mariano Filippeppi. Y como fue aprendiz en un taller de un orfebre llamado Botticelli, por afecto a su maestro, él asumió ese apellido. Y desde entonces será conocido como Sandro Botticelli. En el año 1465 instaló su propio taller y no tardó en recibir encargos de los Medici, que por entonces gobernaban la ciudad de Florencia, y sus obras, por supuesto, aún estaban impregnadas de religión y enfocadas básicamente al cristianismo. Allí ejecutó la Virgen del Magnificat y su adoración de los Reyes Magos, en donde pinta a los propios Medici en la obra. Incluso también hizo retratos de la familia Medici. Pero luego conocería a una dama, a Simonetta Cattaneo, quien había nacido en 1453 en Génova y a los 16 años se casó con Florentino Vespucci y se fue a vivir a Florencia. Era tan bella que pronto todos los florentinos hablaban de ella y luego toda Italia. En una justa, en una batalla medieval organizada para entretenimiento, Giuliano de Medici, hermano de Piero, que era gobernante de la ciudad, venció a sus contrincantes y declaró que la reina de la belleza y dueña, dama de su corazón, no era otra que Simonetta. Tiempo después se harían amantes. Simonetta murió a los 23 años de tuberculosis. Sandro Botticelli quedó profundamente enamorado de ella, y si bien fue un amor no correspondido, él la plasmó en sus obras. Incluso hay obras en donde la pinta 2 veces, como el nacimiento de Venus, la primavera, la Virgen de la Granada, y gracias a esta pasión que sintió por ella, hoy la podemos recordar. Con el nacimiento de Venus, en donde la joven surge desnuda en el mar, empleando sus largas trenzas y rubias como la única hoja de parra disponible, donde los céfiros la empujan con un soplo hacia la playa, y a la izquierda una bella doncella que es la misma, si uno la aprecia bien, pero con otra edad, le ofrece a la diosa un manto para que realce su belleza. Es una obra maestra de gracia, la de Botticelli, y que inaugura una serie de pinturas paganas, es decir, no cristianas. Luego vendrá la segunda pintura, que es la de Marte y Venus, donde aparece el mismo personaje, y ella va vestida
y Marte reposa rendido y dormido. Algunos dicen que es el propio Botticelli, otros dicen que es Giuliano de Medici, el que está junto a ella haciendo las veces de Marte. Y el último de esta serie es La Primavera, donde reaparece esta dama vestida. Simonetta preside la escena y en el aire sobre ella Cupido lanza sus dardos hacia las tres gracias. Esta obra, en cierta medida, más allá de las muchas interpretaciones que tiene, nos muestra la victoria del humanismo en el arte por sobre la Iglesia, que empiezan a dominar los temas pictóricos. El Papa Sixto IV llamó a Botticelli a Roma para encargarle 3 frescos en la Capilla Sixtina, que no fueron grandes obras, o al menos no son las obras maestras que uno esperaría de él. Sin embargo, cuando regresó a Florencia y escuchó a Savonarola y sus sermones, se conmovió tan profundamente que volvió a representar lo religioso y dedicó su nuevo arte a ello. Cuando en 1498 Savonarola fue ahorcado y arrojado a la hoguera, Botticelli quedó horrorizado, ya que este asesinato tan brutal, en pleno Renacimiento, era un simbolismo de calumnia. Y allí pintó su obra, La Calumnia, en donde aparecen 3 mujeres, el fraude, el engaño y la calumnia, conducidas por un hombre andrajoso que es la envidia, que arrastran por los cabellos a una víctima hacia un tribunal donde un juez, con largas orejas de asno y aconsejado por mujeres que personifican la sospecha y la ignorancia, se dispone a ceder a la furia y sed de sangre de la turba y condenar al caído. Mientras a la izquierda el remordimiento, vestido de negro, mira tristemente a la verdad desnuda. Otra vez aparece esta Venus, otra vez Simonetta, cubierta por su cabello. La última obra que tenemos de Botticelli se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Está llena de color y capta la gracia tan característica de Botticelli. Y posterior al 1500 no tenemos ninguna obra de él, aunque solo tenía 56 años. En ese momento Leonardo y Miguel Ángel estaban en auge y él cayó en la pobreza. Los Medici también habían caído. Murió enfermo y solo a los 76 años de edad, mientras el mundo seguía su curso. Antes de morir pidió ser enterrado junto a Simonetta, y así fue, así que sus restos descansan en paz junto a los restos de su amada. Me despido con un poema de Angelo Poliziano, un joven humanista contemporáneo a Simonetta y a Botticelli, en donde intentó eternizar la belleza de esta hermosa mujer, que dice así: siempre más leve que la hoja al viento, alterna sin cesar gozo y tormento. Sigue al que huye, burla al que lo ronda, y viene y va como en el mar la onda. Cándida ella y de candor vestida, con su traje de flores y de hierba, la crencha de oro en rizos esparcida, su frente enmarca de humildad superba. Ríen en su redor natura y vida, porque todo lo endulza y desacerba, y en su porte de regias suavidades la mirada deshace tempestades. El ámbito en contorno se hace ameno al giro de sus luces amorosas. De júbilo celeste el rostro pleno destella con el tinte de las rosas. El aura cede a su rumor divino y el ave copia de su voz su trino. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Miguel Ángel y sobre todo de su vida durante el papado de Julio II. Miguel Ángel nació en 1475 y su padre se llamaba Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni. Vivía en una pequeña villa llamada Caprese, en el camino de Florencia a Arezzo. Ludovico decía que tenía un lejano parentesco con los condes de Canosa, lo cual hizo que más adelante Miguel Ángel se glorificara de tener
1 litro o 2 de sangre noble. Fue el 6 de marzo de 1475 cuando nació, y lo bautizaron con el nombre de Rafael, y era el segundo de 4 hermanos. Lo crió una nodriza, y cuando tenía 6 meses la familia se trasladó a Florencia. Allí recibió alguna enseñanza, aprendió a escribir en italiano, pero no en latín. Prefería dibujar a escribir, consideraba a la escritura una corrupción del dibujo. A los 13 años fue aprendiz de Domenico Ghirlandajo, que era en ese entonces el pintor más popular de Florencia. Después de 1 año de estudio, empezó a hacer escultura y, como muchos estudiantes, tenía acceso libre al jardín de los Medici, donde estaban dispuestas sus colecciones de esculturas y arquitecturas antiguas. Allí copió algunos mármoles y cuando Lorenzo de Medici, deseando desarrollar una escuela de escultura en Florencia, le pidió a Ghirlandajo que le mandara algunos estudiantes, Domenico mandó entre ellos a Miguel Ángel. Al poco tiempo ya esculpía estatuas. Un día estaba haciendo un fauno de mármol, y Lorenzo al pasar observó que era extraño que un fauno que era viejo tuviese una dentadura completa, y Miguel Ángel lo remedió de un solo golpe, quitándole al fauno un diente de la mandíbula superior. Complacido por este trabajo, Lorenzo lo recibió en su casa y realmente lo trató como a un hijo. Este joven artista entonces vivió en el Palazzo Medici, comía regularmente en la mesa con Lorenzo y así pudo aprender a través de las conversaciones sobre política, literatura, filosofía y arte. Parece que tuvo un desagradable encuentro con Piero Torrigiano, que peleó con él y le rompió la nariz, marca que llevó durante 74 años. Le gustaba escuchar a Savonarola, aquel predicador puritano, y cuando Savonarola murió, Miguel Ángel comprendió el horror ante la decadencia moral que lo rodeaba. Y allí fue formando su carácter, y más adelante resucitaría a Savonarola al pintar el Juicio Final. Cuando en 1492 Lorenzo murió, Miguel Ángel regresó a la casa de su padre y continuó esculpiendo y pintando. Le permitieron disecar cadáveres, así pudo realizar tantas disecciones que durante una temporada le causó tantas náuseas que no podía retener la comida ni la bebida, pero allí aprendió anatomía. En 1494 se fue a Bolonia, era el momento en el que estaban cayendo los Medici, cuando iban a asesinar a Piero, y no era un lugar seguro para él. Cuando regresó a Florencia, se dio cuenta que a pesar de sus aptitudes, no encontraba muy fácil ganarse la vida, ahora que no tenía más el favor de los Medici. Porque en Florencia había casi tantos artistas como ciudadanos, y la competencia era mucha. Así que en 1496 se trasladó a Roma, y empezó a hacer algunas obras como un Baco y un Cupido, en donde no se encuentra una característica ni antigua ni renacentista, sino propia de él. Allí pintó la Piedad también, que hoy es admirada en San Pedro, pero hizo una Virgen tan perfecta y tan joven que fue cuestionado, y él dijo que lo hizo porque quería perpetuar la pureza de la madre. Porque en realidad esta imperfección que uno podría encontrar en una cabeza muy pequeña de una madre sosteniendo al hijo, la pierde cuando mira el conjunto. Esta obra Miguel Ángel no la hizo para que se mirara el detalle como hizo otras, sino para que se viese el conjunto. Cuando uno puede ver una afligida madre resignada a la voluntad del destino, en ese conjunto uno puede encontrar la tragedia y la redención de la vida, la corriente de nacimiento por la cual la mujer mantiene la continuación del ser humano, la certidumbre de la muerte como pena de cada nacimiento y el amor que nos ennoblece a través de la bondad.
que siempre desafiada por la mortalidad. Hay quienes dicen que en toda la historia de la escultura nadie pudo superar esta obra. Lo cierto es que el éxito de la Pietà, o Piedad, no solamente le dieron dinero, sino que mucha gente estaba dispuesto a disfrutar de las obras que él podía hacer. En 1501 regresó a Florencia y le dieron un encargue muy singular. Había una catedral en donde había un bloque de mármol de Carrara de más de 4 metros de altura y de una forma muy irregular. Allí había pasado algunos centenares de años y le preguntaron si se podía esculpir una estatua con eso. 2 años y medio después sacó de él el David, al cual llamaban el gigante. Cuando le inauguraron asistieron Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Antonio da Sangelo, Filippo Lippi, Piero di Cosimo. Y a ellos se les preguntó dónde creían que debía llevarse esa estatua. Pero estos hombres renacentistas decidieron que la decisión correspondía al autor y él pidió que se colocara en la explanada del Palazzo Vecchio. En 1504 le invitaron a ejecutar una pintura mural en la sala del Gran Consejo del Palacio Vecchio y en el muro opuesto lo invitaron a pintar a Leonardo da Vinci. Ambos se llevaban muy mal, por varias razones, pero Miguel Ángel detestaba el modelo aristocrático, los vestidos caros y ostentosos, y su séquito de jóvenes alumnos que llevaba Leonardo, quizás porque era más exitoso y famoso hasta ese entonces, sobre todo como pintor, y Miguel Ángel no estaba seguro de poder él, que era más bien un escultor, rivalizar con Leonardo en pintura. Además, Miguel Ángel se sentía irritado porque Leonardo, que no esculpía, decía que ese era trabajo para ensuciarse. La obra de Miguel Ángel fue muy superior a la de Leonardo, porque Leonardo lo que quiso hacer fue inventar unas pinturas fluorescentes que cuando se ponían cerca del fuego o se les trasladaba calor, brillaban, pero él había probado sobre madera y cuando se hizo sobre pared y se prendió el hogar de la sala, la pintura se derritió. Años más tarde fue llamado por el Papa Julio II y Miguel Ángel pensaba que lo llamaban para esculpir la tumba de este o de algún gran señor, pero el Papa le encargó que pintase el techo de la capilla de Sixto IV, y Miguel Ángel se sintió muy decepcionado. En algún momento pensó incluso en no aceptar la oferta. Él protestó diciendo que era escultor y no pintor, pero Julio insistió y le pagó muy bien. Pero además tenía que trabajar sobre algo que Bramante había dejado inconcluso. Así que levantó un andamio y puso manos a la obra. Allí compuso un total de 343 figuras, con muchos estudios preliminares sobre modelos vivos. Tardó 4 años en hacer el techo de la Sixtina. Así Miguel Ángel pintó episodios del Génesis, de la creación. Están Adán, Eva, que comen del fruto prohibido y son expulsados del paraíso. Noé y sus hijos que preparan un sacrificio a Dios. Aparecerán Zacarías, Joel, Ezequiel, Jeremías, Jonás. La victoria de David sobre Goliat. Y escenas que exponían la genealogía de María y de Jesús. Puso un centenar de desnudos masculinos y algunos pocos femeninos. No hay paisajes, no hay vegetación, salvo en la creación de las plantas. Y es el cuerpo del hombre el único medio de decoración. Miguel Ángel hizo un culto del cuerpo humano. Julio murió 4 meses después de completado el techo de la Sixtina, en donde Miguel Ángel en la creación coloca un cerebro detrás de Dios que está por tocar al ser humano. Algunos intentan decir que es porque Miguel Ángel, que sabía de anatomía, pensaba que Dios había sido inventado por el intelecto humano. A mí me gusta más la idea de que es a través del intelecto humano que nos encontramos con Dios. Y por eso lo representó cuando está a punto de tocar su dedo índice al dedo índice de Adán. Pero a Miguel Ángel todavía le tocaba vivir más de medio siglo
y su arte más maduro estaba por nacer. Pero eso es otra historia que contaré más adelante. Me despido con una frase de este gran artista que no se conformaba con metas simples y que nos lo cuenta en esta reflexión que nos deja, que dice así: el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a seguir hablando de Miguel Ángel, en el periodo posterior a la muerte del Papa Julio II, sobre quien tenía que hacer un monumento funerario, pero que nunca se terminó de hacer. Sin embargo, en el barrio de Monti de Roma, hoy, en la iglesia San Pedro ad Víncula, se encuentra una de las mayores obras de arte de este genial artista. Se trata nada menos que del Moisés, el patriarca que aparece con las tablas de la ley, el ceño fruncido, con un gesto de irritación, con barba, cuernos, y este Moisés que sostiene con una mano las tablas de la ley y con otra se rasca la barba. Es una obra tan impresionante que Vasari nos dice que los sábados podían verse a los judíos que entraban a la iglesia cristiana para adorar esa figura, no como obra de mano humana, sino como algo divino. Muchos se preguntan por qué Moisés aparece en esta obra con cuernos, y algunos creen que se deriva de una mala traducción del Éxodo, en el que se narra que Moisés, mientras descendía del Sinaí, tenía 2 rayos que salían de su frente, en hebreo carán, que puede confundirse con querén, que es cuerno. Pero también podría ser que, así como los egipcios esculpían a los dioses y los representaban con cuernos, Miguel Ángel hubiera utilizado, que lo que sugiere es que hay una conexión con el mundo espiritual. Es decir, las astas son la unión del cielo con la tierra. Esta obra fue una de las más amadas de Miguel Ángel. Este ser humano que tenía una energía y una fuerza salvaje, una gran fuerza de voluntad. Y él con esta fuerza de voluntad veía a la piedra como un desafío y la martillaba y cincelaba hasta que tomaba un aspecto revelador. Alguna vez dijo: si Dios me asiste, produciré lo mejor que Italia haya visto. Miguel Ángel era una de las figuras menos atractivas de su época. Era un genio, un gran artista, al que no le gustaba que llamasen genio, puesto que decía: si vieran el trabajo que hay detrás dejarían de hacerlo. Era de estatura mediana, tenía hombros anchos, era delgado, de cabeza grande, frente ancha, ojeras salientes, sienes abultadas, rostro estirado y sombrío, nariz aplastada, ojos pequeños, barba y cabello grisados. Así lo podemos ver en la flor de su vida. Usaba siempre ropa vieja, no se bañaba, aunque era rico vivía como un pobre, no por frugalidad sino por miserable. Comía lo que había a mano, a veces cenaba un mandrugo de pan, no tenía problema en dormir con los obreros que trabajaban para él, se acostaba con la ropa puesta, incluso con las botas, que rara vez se sacaba. Vasari decía que no se desnudaba para no tener que volver a vestirse. Y Condive en una crónica nos dice que llevó en ciertas temporadas tanto tiempo puestas las botas que cuando se las quitó la piel salía con el cuero. Estaba orgulloso de su linaje noble, como dijimos en el otro episodio, pero él prefería a los pobres que a los ricos. No le gustaban los intelectuales, pensaban que muchos de ellos no estaban a su nivel, y prefería el trabajo al ocio y al lujo. Alguna vez dijo: desde que amanece el día puedes pensar, hoy he de encontrarme con un indiscreto, con un ingrato, con un insolente, con un envidioso y con un egoísta. Amaba la soledad, hallaba intolerable la charla, no le importaba la hermosura de las mujeres. Alguna vez un sacerdote le preguntó por qué no se casaba,
y él dijo que tenía bastante con la esposa que ya tenía, que era el arte, y que le daba bastante trabajo, y que en cuanto a sus hijos, que esperaba que viviesen mucho. No soportaba que hubiera mujeres en su casa, prefería a los varones, tanto para la compañía como para el arte. Si bien pintó mujeres, nunca las pintó en su madurez sexual, sino en su madurez maternal. No le importaba el sexo, tenía muy pocos amigos. Raramente comió un amigo u otra persona en su mesa. Tuvo un gran fiel servidor llamado Francesco degli Amadori, que también era artista, que durante 25 años cuidó de él. Tenía mal genio, lengua aguda, censuraba rudamente a los demás, se ofendía con facilidad, sospechaba de todos. Decía que el único pintor que podía ser llamado pintor era Tiziano, odiaba a Leonardo da Vinci, envidiaba a Rafael, y su genio amargo y humor sombrío fueron un poco la tragedia de su vida, que él reflejó en el Moisés. Fue melancólico hasta el borde de la locura, y en su vejez, por temor al infierno, pagaba la dote de las niñas pobres para que se pudieran casar. Alguna vez le dijo a su padre: hace 15 años que no he tenido una sola hora de bienestar. Sin embargo, tenía una profunda conexión emocional con sus obras. Cuentan que cuando terminó el Moisés, lo vio tan perfecto que le dio un golpe en el rostro y le dijo: habla. Me despido con una frase que nos habla un poco de la simplicidad con la que había optado vivir, porque en realidad esto era una elección que tenía que ver con una concepción filosófica de la vida, de la belleza, porque para él las prendas de vestir solo ocultaban la belleza. Y esta frase dice así: ¿qué espíritu es tan vacío y ciego que no puede reparar en el hecho de que el pie humano es más noble que el zapato y que la piel humana es más hermosa que la prenda con la que se cubre? Hoy vamos a hablar de Girolamo Savonarola, quien naciera en 1452 y muriera en 1498, y fuera un predicador italiano que vivió en Florencia en la época de los Medici y que ha sido muy defenestrado por muchos historiadores, pero que a su vez fue quien posibilitó un proceso democrático en la Florencia de los Medici. Así que vamos a meternos un poquito en esa historia para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Para ponernos en contexto tenemos que pensar que estamos en pleno Renacimiento y en el momento de mayor esplendor del mismo, donde vivía gobernando esa ciudad como señor de la misma Lorenzo de Medici. Fue un gobernante de facto de lo que era la República de Florencia, y era además quien propició que el arte y la cultura se desarrollasen como se desarrolló en Florencia, que fue prácticamente la capital cultural de aquel florecimiento renacentista del mundo. Y luego a Lorenzo lo sucederá su hijo Piero, que no tuvo todas las capacidades de su padre, y ellos dos fueron quienes debieron soportar a este predicador, a este sacerdote, que vino a enfrentarlos y a acusarlos de tiranos. Girolamo Savonarola era el tercero de 7 hermanos, y cuando era jovencito lo mandaron a estudiar medicina, y así se encontró con Tomás de Aquino, que era más interesante que la anatomía, y prefirió la soledad de los libros a los deportes en aquella juventud. Estaba en la Universidad de Bolonia y se horrorizó de no encontrar ningún estudiante lo bastante pobre para venerar la virtud. Decidió dejar la universidad y volvió a vivir con su madre, pero después se fue de su casa para internarse en un monasterio dominicano, cuando tenía 23 años. En 1481 fue trasladado a Florencia y designado para predicador en San Lorenzo, y sus sermones eran demasiado teológicos y didácticos,
poco elocuentes, y eso generó que día a día los fieles dejasen de ir a escucharlo. Así que lo quitaron de ese puesto para que fuera maestro de los novicios. 5 años después empezó a tener visiones en donde ángeles y arcángeles le hablaban, y aceptó estas palabras como revelaciones divinas. Cuando lo mandaron a predicar en Lombardía, millares de personas se acercaban a escucharlo con pavor y pasión por la elocuencia que tenía, y que además parecía que de él emanaba una gran autoridad. Cuando en Florencia se enteraron de este éxito, lo mandaron a llamar para que fuera a San Marcos a hablar a los fieles. Pero esto no le gustó ni a los ricos, ni a Lorenzo de Medici, ni a la alta sociedad de Florencia. Al principio hablaba contra las mujeres que se adornaban demasiado en lugar de tener un espíritu que dominase la materia. Atacaba también a los ricos en favor de los pobres, a los curas y a los banqueros, y al tirano incorregible que no era otro que Lorenzo de Medici. Lorenzo estaba preocupado porque su abuelo había fundado el monasterio de San Marcos y ahora estaba con un predicador que quería derrumbar lo que la familia Medici había construido. Así que intentó apaciguar al fraile enviándole dinero, pero Savonarola lo despreció, diciendo que un perro no deja de ladrar en defensa de su amo cuando le echan un hueso. Una vez encontró una gran suma de dinero donde se dejaban los diezmos, y al suponer que era de Lorenzo lo regaló a otro monasterio. Y finalmente Lorenzo le mandó ciudadanos ilustres para que tratasen de convencerlo. No los oyó, hasta hizo traer un franciscano que hablaba muy bien para que la multitud lo fuera a escuchar a él en lugar de a este fraile dominico, pero fracasó. Cuando Lorenzo de Medici se enfermó, ya no realizó más esfuerzos para intervenir en las predicaciones. Cuando falleció, su hijo Piero no pudo más que su padre, y por el contrario, Savonarola quedó como el hombre más poderoso de Florencia. Llegó a tener 250 frailes que desarrollaban un gran amor y fidelidad sobre él. Se hizo más osado en las censuras a la inmoralidad de los clérigos de su época. En algún momento llegó a decir que los sacerdotes se procuraban cálices, robando los únicos medios de sustento de los pobres. Había dicho algunas profecías, por ejemplo, había predicho que Lorenzo e Inocencio, el Papa, morirían en 1492, y así lo hicieron. Predijo que los pecados de Italia, de sus déspotas y de su clero, serían vengados por un terrible desastre, que no fue otro que la invasión francesa, e incluso dijo que él mismo moriría de una muerte violenta. También predijo que Carlos VIII invadiría Italia en 1494, Carlos VIII, rey de Francia, ¿no? Y así fue que cuando Carlos cruzó los Alpes y entró en Italia, anexando el reino de Nápoles a la corona francesa, luego entró en el territorio florentino y tuvo una reunión con Piero de Medici, en el cual exigió un gran monto de dinero, básicamente el pago de los costos de la guerra que necesitaba Francia. Piero lo aceptó, y cuando volvió a Florencia halló cerradas las puertas del Palazzo Vecchio. La gente se burlaba de él, lo apedreaban, saquearon el Palacio Medici y los jardines. La colección artística de 4 generaciones fue dispersada y vendida, y se ofrecieron 5.000 florines por la entrega de Piero vivo y 10.000 por la entrega de él mismo, muerto. Así que el 2 de diciembre de 1494 los ciudadanos fueron convocados por el Parlamento y nombraron a 20 hombres para designar una nueva señoría, y estos 20 fueron a pedir consejo a Savonarola. Allí redactaron una nueva constitución muy similar a la que tenía Venecia, que era una región estable. Se desató una gran lucha de poder y la constitución no prosperó, pero esto no hizo que el monje, por ser rechazada por un solo voto esa constitución, se aplacara, sino que estaba decidido a desafiar al poder más fuerte de Italia, que no era otro que el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Pero eso es otra historia que contaré en el próximo episodio. Hoy vamos a seguir hablando de Girolamo Savonarola, aquel predicador
que fue uno de los grandes artífices de la caída de los Medici como gobernadores autoproclamados de la Florencia renacentista. Savonarola había querido impulsar una constitución que fue rechazada, pero lejos de amilanarse, ahora quería cargar contra el Papa Alejandro Borgia, quizás el más corrupto de todos los papas que haya estado en la Santa Sede, y Girolamo quería ser ahora el libertador de toda la cristiandad. Para ponernos en contexto, pensemos que durante el episcopado del Papa Borgia, Alejandro VI, proliferó como nunca la venta de indulgencias, que no era otra cosa que poner un precio económico a los pecados, y entonces cada pecado tenía un valor, un precio, a través del cual uno podía obtener la absolución para luego, post-mortem, ir al reino de los cielos. Si robaba, pagaba un estipendio. Si asesinaba, si mentía, si faltaba a las virtudes, podía salvaguardar su propia alma y moral a través del dinero. En un principio Alejandro no estaba muy preocupado por las censuras que Savonarola enviaba contra el clero, porque eso era muy común en esa época. Pero luego, cuando se dio cuenta que su voz empezaba a llegar a todos los rincones de Italia, le escribió una pequeña carta en donde lo invita a Roma. Y esa carta dice lo siguiente: a nuestro bien amado hijo, saludos y bendición apostólica. Hemos sabido que de todos los que trabajan en la viña del Señor eres tú el más celoso, de lo que nos alegra profundamente, y damos gracias a Dios Todopoderoso. Luego el Papa le dice que algunas predicciones no proceden de Savonarola, sino que de Dios. Es decir, le está diciendo a Savonarola: si aceptas esta carta, estás aceptando que alguna entidad no humana te está hablando. Y en realidad le está tendiendo una trampa. Entonces le dice luego: te ordenamos, por tu voto de santa obediencia, que comparezcas ante nos sin retardo, y te acogeremos con amor y bondad. Savonarola se dio cuenta que si él iba a Roma lo iban a encarcelar. Por lo tanto, alegó estar enfermo para no ir. Entonces el Papa ordenó que no pudiera predicar. Ahora bien, muchos partidarios de Florencia y sobre todo los emisarios del gobierno nuevo querían que Savonarola pudiera dar sus prédicas porque levantaba la moral del pueblo. Así fue que obtuvo el permiso de seguir predicando. Y cuando lo hizo en la catedral, Savonarola no escatimó una respuesta para el Santo Padre, en donde decía: el superior no puede mandar nada que sea contrario a la regla de mi orden. El Papa no puede dar ninguna orden contraria a la caridad o al Evangelio. No eres el pastor, no eres la Iglesia de Roma. Y luego dio la siguiente acusación: 1.000, 10.000, 14.000 rameras son pocas para Roma, pues allí hombres y mujeres son convertidos en rameras. Este discurso de Savonarola fue impreso y sus panfletos llegaron incluso hasta Turquía. Luego, al acercarse el carnaval en la fiesta de Cuaresmas, Savonarola utilizó un nuevo método de festejo que se llamó la quema de las vanidades. No había sido inventado por él, pero esta tuvo mucho renombre. Niños iban casa por casa pidiendo a las personas que entreguen sus vanidades, que en muchas ocasiones eran joyas, vestidos, libros, obras de arte, todo aquello que uno tenía por vanidad. Lo cierto es que se armó una pirámide de 7 pisos y se prendieron fuego en la plaza. Esta quema de las vanidades es por la cual se lo acusa a Girolamo Savonarola de retrógrado y anticultura. Sin embargo, en aquella procesión, el mismísimo Donatello esculpió una imagen del niño Jesús para que fuera delante de la procesión. También sabemos que Miguel Ángel, por ejemplo, recitaba frases de este predicador. Durante la quema de las vanidades, además dio un sermón diciéndole a la iglesia prostituida que había exhibido su suciedad ante todo el mundo. Y esto le valió la excomunión, es decir, el Papa lo excomulgó, lo echó de la iglesia, por lo tanto no podía celebrar más misas ni dar más sermones. La respuesta de este predicador fue no solo seguir dando misas, sino excomulgar él mismo al Papa y declararlo fuera de la ley de Dios. Dijo lo siguiente:
Alejandro no es papa ni puede ser tenido por tal, como sea que dejando aparte el pecado mortal de simonía con el cual compró el solio pontificio y diariamente vende los beneficios de la Iglesia al mayor postor y dejando asimismo aparte sus otros vicios manifiestos, yo declaro que no es cristiano ni cree en Dios. La respuesta no se hizo esperar y un fraile franciscano enviado por el Papa apeló a un método medieval muy antiguo, la ordalía, el juicio de Dios, y desafió a Savonarola a someterse al juicio de Dios. Había que caminar sobre brasas encendidas y aquel que no se dañara sería el que Dios dijera que es justo. El fraile representaría al Papa y Savonarola se representaría a sí mismo. Toda la ciudad se congregó para ver eso, pero Savonarola no quiso participar, ya que el Papa tampoco lo hacía, y entonces un fraile, admirador de él, se ofreció para hacerlo. Pero momentos antes de que eso sucediese, ante el fervor del pueblo que se había reunido para ver quién tendría razón, la ordalía fue suspendida por el gobierno de Florencia. Esto hizo enojar mucho al pueblo florentino y empezó a correrse el rumor de que Girolamo Savonarola no había tenido el valor suficiente para sostener su verdad, y algunas personas encendidas por este discurso, por esta denostación y difamación, fueron en turba hasta el convento de San Marcos, donde estaba el fraile, y quisieron entrar por la fuerza. Los monjes se defendieron como pudieron, lucharon con armas, pero fueron vencidos, y Savonarola fue llevado a las celdas del Palacio Vecchio. El gobierno de Florencia pidió la liberación al Papa, pero el Papa dejó esto en manos de la Inquisición. El monje Savonarola fue torturado y por ello le arrancaron confesiones acerca de cierto parentesco y adoración al diablo, y sobre todo acusado de cisma y herejía, de conspirador y culpable de orgullo y ambición. Cuando recuperó la conciencia negó que su confesión fuera cierta, así que volvieron a torturarlo y volvió a hacerla. Allí lo acusaron de relapso, de volver a caer en la herejía, y lo condenaron a muerte. Cuando lo iban a encadenar, él dijo que le mandaba la absolución al Papa, que lo perdonaba, y esto lo hizo en tono irónico. Dicen que cuando marchó hacia la pira, donde iba a ser quemado, besó un crucifijo y dijo: «El Señor sufrió mucho por mí», y no volvió a hablar. Sus cenizas fueron arrojadas al Arno para que nadie pudiera venerar alguna parte de su cuerpo o sus huesos como reliquia, y todos los años, hasta 1703, se cubría de flores aquel sitio donde el fuego había consumido al fraile y 2 monjes que yacieron con él, y actualmente una placa marca el lugar del crimen más famoso de la historia de Florencia. Me despido con una parte de esos discursos encendidos que daba este predicador hacia la Iglesia Católica, y que no terminarían con él, porque muy pronto vendría el cisma, en donde Lutero abriría una brecha en el corazón de Europa, y todo también fue a causa de la gran corrupción que estaba presente en el episcopado. Y esta frase dice así: «La Iglesia abunda en abominaciones desde la corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies, pero no solo no aplicáis ningún remedio, sino que rendís homenaje a la causa de las miserias que la mancillan. Por esto está el Señor muy airado, y hace tiempo que dejó a la Iglesia sin pastor, pues yo doy aquí testimonio de ello».